Bueno, yo me llamo Benito Rosende, soy biólogo. Actualmente me encuentro haciendo un doctorado en ecología en la Universidad Católica y además llevo hace un poco más de 2 años siendo el curador de la colección biológica o colección de flora y fauna Patricio Sánchez, que es un pequeño museo que está alojado en la Facultad de Ciencias Biológicas. Es como decía, un pequeño museo de historia natural que alberga todo tipo de animales, marinos, terrestres, algas, también plantas. Es bien interesante, es como estar a cargo de un pequeño museo, por decirlo. Y bueno, sí, el 2019, junto con Eugenio González, Enrique Rivera, me invitaron a colaborar desde esta perspectiva un poco más desde la ciencia o desde el trabajo con las plantas. Yo hago mi tesis en el estudio de la ecología, la fisiología de las plantas, especialmente las que habitan en la zona central, el llamado bosque esclerófilo, ¿cierto? Que es el ecosistema natural más cercano que tenemos aquí en Santiago. Así que me invitaron un poco a ver de qué manera podíamos hacer algo con respecto a las plantas para esta bienal. Y bueno, tuvimos muchas contingencias, habían propuestas iniciales que eran traer plantas vivas, por ejemplo, al interior del Museo de Bellas Artes, por ejemplo, que era algo que el museo tuvo alguna vez, históricamente, por ejemplo, que era ese cielo translúcido, ¿cierto? Era como un pequeño invernadero. Después hubo todo un tema de la conservación de la obra, ¿cierto? Pero era un poco hacer volver eso. Y conversando con esto también estaba en esta idea de hacer estos como huertos de sanación, era como pequeños como oasis respecto a todo este como efecto de la llamada selva de cemento, ¿cierto? Entonces, bueno, dentro de las posibles ideas que teníamos de generar estos como descansos, zonas donde trabajar las bitácoras, por ejemplo, donde tuviésemos plantas, surge esta idea de hacer el jardín vertical, que era una experiencia que yo tenía de hace unos años anteriores a la Bienal, en la cual básicamente surgió una idea de internet de otras personas de respecto a cómo hacer huertos, por ejemplo, reutilizando botellas. Y con eso poder tener una gran cantidad de plantas en poco espacio, por ejemplo. Ahí surge un poco la idea de cómo ir incorporando esta idea dentro de la Bienal. Sí, no, para mí siempre esa interacción arte y ciencia ha sido muy como importante en mi vida. Yo, por ejemplo, mi primera aproximación a la naturaleza, por decir, o a la biología fue con los pájaros y fue a partir de la ilustración. Yo dibujaba pájaros de muy chico, por ejemplo. Y eso fue como una motivación que me ayudaron a cultivar, por decir, y que me arrastró a todo lo demás después. También mi interés por la botánica, que surgió un poco después, pero que ahora es un poco a lo que me dedico, también estuvo muy ligada a lo que fueron, por ejemplo, trabajos como los libros de Adriana Hoffman o otros libros internacionales donde todas estas ilustraciones en acuarela, por ejemplo, como ese primer acercamiento a la diversidad de las especies, a partir de ese tipo de trabajos artísticos, como artísticos y científicos, como que te preparan para poder ir y empezar a ver las cosas, porque efectivamente uno hasta que no sabes que existen en estos libros, por ejemplo, tú vas a los lugares y no las ves, ¿cierto? La mayoría de las especies pasan desapercibidas, salvo algunas muy llamativas, como pueden ser árboles como la araucaria, ¿cierto? Llama la atención de cualquier persona, pero hay toda una serie de cosas que uno generalmente no las va a ver incluso aunque vaya. Entonces, todos estos trabajos de las famosas guías de campo, de identificación de aves, de plantas, etcétera, siempre están ligados a un trabajo que es bien riguroso de la ilustración científica, por ejemplo, y todo ese tema, por ejemplo, a mí siempre ha estado muy ligado como a mi quehacer, tanto como mis hobbies, por decir, como tanto el área profesional.